Evangelio de hoy, jueves 30 de noviembre de 2017. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura: nadie que cree en Él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura. Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio. Como dice Isaías: Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida y amada comunidad, dos grupos de hermanos presentan nuestro Evangelio de hoy, quizás insinuándonos que las cosas para Dios tienen caminos tan singulares como llamar a todo el futuro de una familia. Pero si es Cristo quien llama, Él sabe de sobra lo que hace, y lo que hacía con la familia de Pedro y Santiago era algo verdaderamente espectacular. Andrés, el pequeño hermano de Pedro, ¿quién lo fuera a pensar? De esos dos hombres habría de sacar la roca donde edificar la Santa Madre Iglesia. Efectivamente, porque otro pasaje, el que nos refiere Juan en su primer capítulo, nos presenta a dos hermanos menores que se les ocurre seguir a Cristo. Le conocen, y ellos terriblemente impresionados de ese singular hombre que es Jesús,
Se lo cuentan a sus respectivos hermanos, que debieron ser hombres recios, pues eran pescadores y de gran corazón. ¿Y si Andrés no hubiera seguido a Cristo? O pongámonos que lo hubiese seguido, si no le hubiese dicho nada a Pedro, era legítimo que se callase. Él había encontrado al Señor y Pedro era ciertamente su hermano, pero nada más. Pero cuando uno conoce a Cristo, inevitablemente lo da a conocer. De no haberlo hecho, no tendríamos quizás a Pedro, que fue el primer papa de la historia de la Iglesia. Sin embargo, Andrés comprendió bien lo que significaba haber estado en el Señor. Tenía que mostrárselo a fuerza a su hermano. Tenía que llevarlo a su presencia como lo hizo. Aunque Pedro se la estuviera pasando muy bien entre sus pescados, aunque fuera el hombre de la casa, aunque no aparentara tener mucha personalidad interior. Andrés es, pues, el que lo conduce a Cristo. Y a Andrés le debemos tanto, pues él es el que nos hizo el favor de poder tener a ese Pedro tan bueno entre nosotros. Y tan buen hermano fue, que no solo fue apóstol como su hermano, sino que dio la vida en la cruz y fundó, así es estimado en las iglesias de Oriente, con su sangre la fe de tantos hermanos nuestros que, con la gracia de Dios, tendremos algún día el gusto de abrazar en plena comunión con Roma. Andrés, buen ejemplo. Así es como hoy celebramos a San Andrés Apóstol. La vida de todo discípulo es la respuesta a una vocación, aquella experiencia con la palabra de Dios y que se convierte en esa oportunidad para poner en acción la fe, entregándose a las manos del Señor, y así poder dedicarle más tiempo y atención. Pues solo Dios, mis amados hermanos, puede transformar ese ser y hacerlo nuevo, para mantener una relación personal con Él, de forma tal que sea Dios quien actúe en uno, y uno haga la voluntad divina de Dios. Oremos a Dios, para que Él mismo toque el corazón, para encontrar o despertar el interés por Él a cada uno de sus hijos. Amado Señor, en Ti confiamos. Hagamos nuestra vida un camino al servicio que nos conduzca hacia Él y que sirva de ejemplo para los demás. Ese es el llamado. O estamos con Él o estamos contra Él, dice el Señor. Que nuestras vidas sirvan de ejemplo, para que viéndonos nuestros hermanos nos imiten sin necesidad de dar sermones o pláticas. Amado Señor Jesús, haznos pescadores de hombres con nuestra vida, más que con nuestra palabra. Que nuestra forma de vida sea tan atractiva, que nuestros hermanos no se resistan a seguirnos. Quieran ver dónde descansamos, cómo hacemos, dónde oramos, a qué nos dedicamos. Haz de nosotros verdaderos ejemplos que conduzcan hacia Ti, mi Señor. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia Ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.